comprimir el croma de manera separada como se comprime el luma o la luminancia. Por otro lado, la respuesta no lineal y con sensibilidad a la orientación espacial se puede ver reflejada precisamente en nuestro fondo, en el fondo del escenario que ustedes están viendo en este momento. Tenemos un telón que recorre de la izquierda a la derecha su pantalla con franjas gruesas, y por otro lado un telón que baja de arriba hacia abajo de su pantalla con franjas un poco más delgadas. Les aseguro que ninguno de ustedes ve que la orientación espacial de arriba hacia abajo tiene ciertos detalles que no tiene la orientación de izquierda a derecha. Precisamente esa orientación espacial marca la diferencia, es decir, no es lo mismo ver de arriba a abajo que de izquierda a derecha. No se diga así cuando se tienen que distinguir contornos diagonales, que son precisamente donde más sufre las herramientas de codificación. Bien, vamos a observar la gráfica. Y esta gráfica nos ilustra, por un lado, la croma, que tiene a la que tiene una respuesta en frecuencias espaciales más bajas, y por otro lado, la luminancia, que tiene una respuesta no lineal, y además se concentra en cierto valor de frecuencia, que es alrededor de 5 ciclos por grado de apertura con respecto a nuestra retina. Básicamente la gráfica es para ilustrar que la respuesta es no lineal, que somos más sensibles a altas frecuencias en luminancia que en crominancia. Muy bien. Abordemos ahora los factores que hacen posible la compresión de video. Vean esta escena donde tenemos a la izquierda un cuadro de una secuencia de imágenes. Esta es la secuencia conocida como la mesa de tenis. Y en el siguiente cuadro de imagen, en la secuencia de 30 cuadros por segundo, el único cambio que se lleva a cabo es precisamente el que se señala con verde. Lo único que se desplazó en el cuadro fue la pelota de tenis. Precisamente al no desplazarse de manera importante en ninguna otra parte de la señal de la imagen, es posible considerar que el resto de la imagen no se ha movido y por ende poder hacer una retransmisión de la misma información y solamente transmitir este cambio, el cambio en la pelota de tenis. Esto lo abordaremos en detalle posteriormente. Los factores que permiten la compresión de audio son, por un lado, el enmascaramiento frecuencial, por otro lado, el enmascaramiento temporal, y por otro lado, que nuestro oído no oye igual a todas las frecuencias. El enmascaramiento frecuencial lo vamos a demostrar en breves momentos, y se refiere al enmascaramiento que amplitudes menores de una misma frecuencia o frecuencias cercanas a un tono predominante sufren debido a que el tono predominante las oculta. Normalmente nosotros no podemos oír mucha de la información que se está llevando en un medio de comunicación de audio porque unas frecuencias enmascaran a las otras. Esto nos permite obviamente comprimir. Por otro lado, el enmascaramiento temporal se da cuando después de un tono alto en intensidad siguen tonos pequeños en intensidad. Vamos a demostrar que esto es posible. Aquí tenemos la gráfica de un umbral de enmascaramiento calculado para un solo tono, donde la flecha indica precisamente en frecuencia el tono predominante, y alrededor de ese tono, después de un cierto umbral, vamos a poder enmascarar todo lo que está debajo de esta curva. El oído ya no lo oye. Precisamente cuando se juntan una serie de tonos en una secuencia de audio normal, podemos trazar una curva por debajo de la cual el oído no está oyendo más allá de los tonos predominantes. Cualquier tono que surja en cualquier parte de la curva en este momento, que supere el umbral de enmascaramiento, va a ser posible escucharse. El enmascaramiento temporal, por otro lado, representamos aquí un tono puro de una cierta amplitud mucho mayor que la amplitud de los tonos precedente
y posterior, ¿sí? Estos tonos no los va a escuchar el oído y por lo tanto es posible hacer compresión eliminando estas partes de la información. Vamos a oír precisamente el efecto del enmascaramiento temporal. Esta es la respuesta del oído y precisamente lo que van ustedes a estar oyendo en este momento es como mi voz se ve atenuada por un tono de 1 kHz que está siendo reproducido. Esta atenuación nos permite ver que efectivamente hay un umbral de enmascaramiento que cuando yo supero es precisamente cuando me van a oír. Espero que no hayan escuchado lo que dije. En realidad es para demostrar que efectivamente un umbral de enmascaramiento puede recubrir una componente de frecuencia a la señal de voz. Esta es la respuesta del oído humano. Si se fijan, es una respuesta no lineal y es una respuesta en la que el oído es más sensible a alrededor de 1 kHz. De hecho es de 1 a 5 o 6 kHz. Lo que nos permite esto es determinar cuáles van a ser las bandas a las que les vamos a dar mayor interés a la hora de procesar. Bien, vamos a pasar en este momento a un breve comentario. Bien, antes que nada recordarles el carácter de interactividad de este curso. Agradeceríamos que comunicaran sus preguntas a los jefes de las teleaulas, si hicieran llegar por medio de fax o por llamada telefónica las preguntas de alguno de los integrantes de los cursos. Bien, en breves segundos aparecerán en sus pantallas los teléfonos a los cuales podrán comunicarse con nosotros en forma directa a la ciudad de Tijuana. Es el 729-6198, el 729-6000, extensión 52825. Igualmente por medio de fax, hacernos llegar sus preguntas y sus observaciones al 729-6197 de fax. Y además tendremos un segundo teléfono que es el 729-6000, extensión 52822. Por estos medios estaremos en contacto, en interactividad, para poder responder al aire sus preguntas. Estas preguntas serán leídas por su servidor. Tenemos igualmente las direcciones de correo electrónico si prefieren hacer llegar sus observaciones o preguntas por este medio. cete@triptico.cep.gov.mx es la dirección de correo electrónico que está a su disposición. Igualmente contamos con la dirección tvdigital@citedi.mx, que serán direcciones en las cuales podemos recibir sus comentarios, sus preguntas y sus observaciones en línea o fuera de línea para continuar con la interactividad de este curso que durará durante las próximas 3 semanas. Agradecemos entonces el que nos hagan llegar sus preguntas para poder agilizar y darle dinámica a este curso, y continuamos en este momento entonces con la exposición del maestro Julio Rolón. Maestro. Muy bien, muchas gracias. Una vez que hemos revisado los factores que hacen posible la compresión de imágenes, audio y video, vamos a iniciar la etapa en la que estudiaremos las técnicas de compresión de imágenes para posteriormente abordar las técnicas de compresión de video. Muy bien. Los esquemas de compresión de imágenes, como tales, se presentan en dos modalidades. Una modalidad en la que no se introducen pérdidas y otra modalidad en la que se introducen pérdidas. Las ventajas y desventajas de no introducir pérdidas o de introducirlas las vamos a revisar. Efectivamente, cuando no hay pérdida, precisamente el proceso preserva el total de la información se preserva íntegramente, no hay error de reconstrucción. Sin embargo, a cambio de no tener error de reconstrucción, existe la grave desventaja de que no se logran tasas altas de compresión. Esto es un inconveniente en el caso de las comunicaciones audiovisuales, no siendo así el caso de campos de estudio como la astronomía o la medicina, donde precisamente lo que se busca es no tener errores debidos a la compresión de la imagen. En ese sentido, no importa sacrificar tamaño de almacenamiento en archivos de computadora contra el tener precisamente la integridad
para que quepa esta información a través de los canales de comunicación establecidos. Muy bien, entonces vamos a apreciar en este momento en su pantalla la diferencia entre una imagen original, que es la que se encuentra a la izquierda de su pantalla, y una imagen reconstruida después de un proceso de compresión con pérdidas. Aparentemente no hay distorsión, de acuerdo a cómo lo ven o lo aprecian ustedes en su monitor. Sin embargo, vamos a resaltar algunas zonas de error. ¿Sí? Esperemos alcancen a ver el recorrido del lápiz. Básicamente esta zona, de ser una zona muy tenue, muy pareja, se reconstruye como un borde muy resaltado. Vamos a analizar el esquema de compresión que típicamente se utiliza, un bloque de transformación donde pasamos del dominio del espacio de la imagen a la frecuencia para eliminar la redundancia entre píxeles, un bloque de cuantización en el cual aumentamos la redundancia de código precisamente para eliminar esta redundancia a la hora de hacer codificación de longitud variable, y precisamente esta etapa de codificación de longitud variable es la que elimina la redundancia de código. En la cuantización se introduce precisamente las características de percepción de nuestra visión, calibrando las matrices de cuantización de tal manera que consideren las frecuencias espaciales que no vemos. Al canal de comunicación ingresa la señal comprimida más los parámetros bajo los cuales fue comprimida, parámetros que sirven para ajustar precisamente el proceso de reconversión, el proceso de reconstrucción de esa señal, que aparece en sentido inverso. Vamos a revisar en los próximos minutos toda esta serie de bloques, empezando por la transformada. Lo que buscamos es eliminar la redundancia entre píxeles, y lo hacemos por medio de un cambio del tiempo a la frecuencia. Lo que aparece en sus pantallas es la fórmula matemática del par de ecuaciones que nos permiten, por un lado, migrar de los píxeles de la imagen a componentes de frecuencia. Esto en el dominio de Fourier, es decir, dominio de frecuencia con el análisis de Fourier modificado, utilizando solo la componente cosenoidal. No es la intención tratar matemáticamente este tópico en este momento, sino simplemente tratar de ilustrar la complejidad matemática del proceso que se debe llevar a cabo en tiempo real una vez que se tiene la imagen digital. La imagen digital como matriz entonces se involucra en este momento píxel a píxel en este sector de la ecuación para posteriormente obtener las componentes de frecuencia. En la etapa de reconstrucción se lleva a cabo el uso de la ecuación que aparece en la parte inferior, donde de las componentes de frecuencia vamos a recuperar precisamente los píxeles que dieron origen a esas componentes de frecuencia. Repito, este par de ecuaciones se llevan a cabo simultáneamente en el codificador y el decodificador cada vez que una imagen se introduce en el sistema. De hecho, tomando en cuenta los formatos de 720 por 480 o 576 que habíamos visto en la sesión pasada, nos podemos dar una idea de la cantidad de operaciones matemáticas que se llevan a cabo en cada uno de los cuadros de esta imagen, de esta serie de imágenes de la secuencia de video. Precisamente, si consideramos que esta herramienta matemática se tiene que ver restringida a límites en la dimensión de la matriz de entrada, y el hecho de haber ilustrado con matrices de 8×8 en la serie de láminas anteriores no es una casualidad, sino que es el tamaño convencional de cada sector de la imagen, estaríamos hablando de alrededor de 5.400 bloques de 8×8 que componen todo un cuadro de imagen. El cuadro que en este momento ustedes están viendo tiene alrededor de 5.400 cuadros de 8×8 que nos permiten, que de hecho es necesario trabajar independientemente, uno a uno, transformándolo en
en el dominio de la frecuencia para eliminar la redundancia entre píxeles. Posteriormente eliminaremos la redundancia de código y con el cuantizador atacaremos el problema de los límites de la visión humana. Vamos a analizar en este momento el resto del proceso de la compresión de la imagen, tomando en cuenta que partimos de un principio básico. La imagen como matriz se segmenta en matrices de 8 por 8 más pequeñas, cuadros de 8 por 8 píxeles que se van a procesar con la transformada discreta de coseno, la fórmula que ustedes acaban de ver. Y esta fórmula precisamente nos permite obtener el espectro de frecuencia de la señal, y con el espectro de frecuencia de la señal podemos trabajar en el espacio para poder lograr la compresión. Bien, dentro del espectro de la frecuencia de la señal típicamente vamos a encontrar ciertas secuencias, es decir, nuestras imágenes naturales, como la que están ustedes viendo en este momento en su pantalla, tienen zonas que son planas totalmente. Pueden ustedes revisar, analizar brevemente la pantalla y podrán ver que toda la parte de la imagen que corresponde a mi frente es totalmente plana, hay solamente un manchón, y precisamente este manchón es el que nos permite tratar de que toda esa cantidad de información que es redundancia entre píxeles se elimine con la transformada discreta de coseno. Vamos a continuar entonces analizando el comportamiento de la transformada. En el caso de señales monodimensionales, un tono puro se ve en la transformada en el espectro de frecuencia. Este es el espectro de frecuencia. De esta manera, esto es equivalente a las portadoras en la mayoría de las estaciones de comunicación. Sabemos que hay una subportadora de color, sabemos que hay una portadora de audio. En las estaciones de audio, más bien de radio AM, FM, hay una portadora que es un tono puro, que precisamente en el tiempo se ve de esta manera y en la frecuencia de esta otra. La corriente continua no tiene componentes de frecuencia, por lo que se ubica en esta sección en el espectro de frecuencia 0. Y hay un segmento de audio aquí que obviamente se va reflejado como una serie de componentes de frecuencia. En el caso de las señales bidimensionales, este sería un tono puro. Esta es una matriz de 64, nivel de gris 64, que son 64 elementos a la vez, pero definen precisamente esos manchones como el que les mencionaba de la frente en el cuadro, en donde hay un solo tono, es un tono puro, por lo tanto su espectro de frecuencia se va a ver concentrado en la componente más baja de frecuencia, precisamente. En la matriz que conocemos ya, que es la que hemos estado revisando a lo largo de la sesión, precisamente el espectro de frecuencia va a tener esta característica. Tiene múltiples componentes de frecuencia, y esas múltiples componentes de frecuencia nos permiten concentrar la energía en función del comportamiento de la señal. Es decir, en esta región se concentran las bajas frecuencias, en esta región se concentran las frecuencias medias, y en esta región se concentran las frecuencias altas. Muy bien, entonces, como el comportamiento de la DCT tiene que ver con las frecuencias en el sentido vertical y el horizontal, vamos a poder agrupar esa energía para las imágenes promedio en las frecuencias bajas, alrededor de las frecuencias bajas. ¿Sí? Típicamente las imágenes van a ver concentradas su energía en esta región. Precisamente el negro indica una concentración mayor de energía que el blanco. El blanco son precisamente esas frecuencias altas que describíamos cuando hablábamos de la situación en la que un sujeto se acerca hacia nosotros con una camisa rayada, y precisamente la vemos como un tono uniforme. Justo en cuanto empezamos a ver rayas, estamos ubicados en este lugar. Conforme se va acercando hacia nosotros, vamos corriendo nuestro espacio de frecuencia. Nuestra frecuencia espacial se va corriendo hacia las medias hasta al final llegar a las frecuencias bajas. ¿Okay? Las ventajas y desventajas de la herramienta matemática transformada discreta de coseno precisamente son, por un lado,
que logran la alta decorrelación de los datos. Es decir, se elimina muy eficientemente la redundancia entre píxeles adyacentes. Por otro lado, está disponible en silicio y precisamente es esa tecnología de silicio la que nos permite estar viéndonos en este momento, porque los circuitos integrados que se requieren para la transformada discreta de coseno ya se encuentran fabricados, ya se encuentran en el mercado e integran sistemas como el que estamos utilizando en este momento. Las desventajas precisamente son que segmenta severamente la imagen. En este caso no es tan crítico porque, como les mencionaba, los fabricantes se han dado a la tarea de mejorar sus sistemas de cuantización, que es la siguiente etapa que revisaremos. Se han dado a la tarea de mejorar sus sistemas de cuantización de manera que la bloquificación, como se le conoce, no sea perceptible. En este momento ustedes no aprecian la bloquificación que nuestra señal de origen está sufriendo por ser digital. De hecho, ese es el sentido de la tecnología, el que a pesar de que haya segmentación de la imagen, no se aprecia en los receptores. Esto nos permite tener una señal de televisión convencional, como la que ustedes están recibiendo, en un ancho de banda muchísimo menor al que originalmente se asignó en el dominio analógico. Bien, doctor Ciro. Bien, tenemos una serie de preguntas que nos han estado llegando a nuestras líneas telefónicas y a los faxes que les hemos pasado a lo largo de la exposición del maestro Rolón. Quisiera contestar antes que nada una de ellas que nos viene del CETE, en el sentido de por qué se desamarra la señal que va de la computadora al expositor. La respuesta es que no se desamarra la señal, lo que está sucediendo es que hay un cambio súbito de escena. Al haber cambios súbitos de escena, se va a explicar posteriormente cuando haya este tipo de compensaciones de movimiento, etcétera. El sistema digital de compresión tiene problemas en retomar una escena completa, entonces no es en el sentido estricto un desamarre de señal, es un efecto natural de unos sistemas digitales comprimidos y este efecto se explicará a posterior. Bien, maestro Rolón. Tenemos una pregunta del claustro de Sor Juana. Nos indica que por favor indique usted la bibliografía que recomienda para este tema, maestro. Muy bien. Principalmente los libros que tratan sobre el procesamiento digital de imágenes, en el caso en el que nos encontramos en este momento. Hay una serie de libros que pueden encontrarse en el mercado. Precisamente uno de los que ilustra de manera básica, pero muy ilustrativa, precisamente el tópico de compresión de imágenes es Digital Image Processing, procesamiento digital de imágenes, de Rafael C. González y Richard E. Good. Este es un libro que se editó en 1992 en su segunda edición. Desconozco si a la fecha se haya hecho una tercera edición, si existe estará muy reciente. Y hay otro libro que trata una serie de tópicos adicionales, que es Digital Image Processing también, de David Castleman, se escribe Castle como Castillo, Castleman. Además de otra serie de libros que hablan sobre la norma MPEG 1 y MPEG 2. Bien, repito rápidamente. Digital Image Processing, procesamiento digital de imágenes, de Rafael González y Richard Good, y también Digital Image Processing de David Castleman. Bien, maestro. Aquí quisiera que estas recomendaciones se las hiciéramos llegar igualmente por correo electrónico. Les solicitaremos nos haga llegar un mensajito para podérselo contestar a través de este medio. Claro que sí. Bien. Por otra parte, maestro, tenemos una pregunta en cuanto a lo que mencionaba de la representación de cantidad de bits para los valores que teníamos para las componentes frecuenciales. No entiende muy bien si dos números diferentes que tengan diferentes cantidades de bits que lo estén representando, ¿cómo es posible diferenciar entre estos dos valores en una secuencia de bits propiamente dicho? ¿Cómo se diferencia esto? ¿Cómo se diferencian diferentes valores en una secuencia de bits? Sí, usted mencionó que había la representación de los valores con diferente cantidad de bits. Si estos diferentes valores los ponemos en una secuencia, donde claro, tengamos todos los bits en secuencia, ¿cómo cortamos de 2 en 2, de 3 en 3? Sí, claro, ¿cómo vamos a averiguar cuántos bits estuvieron presentes para cada uno de los píxeles si la longitud es variable? Efectivamente, esto representa un problema, y ese precisamente es el problema que resuelve
la codificación por longitud recorrida, que abordaremos en su momento, en unos breves momentos dentro de esta misma sesión. Lo que se hace es asignar códigos únicos e irrepetibles para cada una de las posibilidades de aparición de cada uno de los símbolos presentes en la cadena de bits. Esto lo abordaremos posteriormente en detalle. Bien, con esto terminamos la primera sesión de preguntas. No sin antes invitarlos a los números de teléfono y a los números de fax que aparecerán en sus pantallas. Les recordamos igualmente que estas sesiones van siguiendo y se van desenvolviendo de acuerdo a los cuadernillos que en su oportunidad se le hicieron llegar. Si existe alguna problemática al respecto, por favor háganlo llegar a las direcciones que ustedes ya conocen. Continuamos entonces ahora con el siguiente segmento del programa, que se llama cuantizadores. Maestro Rodón. Muy bien, muchas gracias. Hemos analizado cómo se elimina la redundancia entre píxeles, que es a través de la transformada discreta de coseno. Ahora vamos a introducir el concepto de cuantización, tratando de eliminar lo no perceptible por el ojo humano. Es decir, tomamos en cuenta en este momento la respuesta no lineal de la visión para poder eliminar aquellos componentes de frecuencia que definitivamente no vamos a apreciar o no vamos siquiera a observar cuando tenemos una imagen natural frente a nosotros. El cuantizador descartará selectivamente los componentes de frecuencia de esa matriz que observaron de agrupamiento de energía que no sean perceptibles. Lo que hace básicamente un cuantizador es, por un lado, tener la entrada de los coeficientes de esa transformada discreta de coseno, que tienen valores muy diversos, y agruparlos en una serie de valores muy definidos y en un conjunto mucho más reducido de estos valores. Es decir, si por decir algo tenemos 2048 componentes diferentes en magnitud en la entrada, podemos agruparlos en 8, 16, 32, inclusive 64 niveles, y con esto eliminamos selectivamente los componentes que el ojo no va a observar, y por otro lado aumentamos la redundancia de código con la intención de que el codificador de longitud variable, era parte de la pregunta, pueda explotar esa decorrelación que se necesita ahora en el código y presente al final de toda esta secuencia una señal en bits que no significa los píxeles, sino que significa una representación de la energía o contribución de esos píxeles. Bien, se señala en este diagrama una zona muerta, esta que aparece en una elipse en sus pantallas, y esta precisamente es la zona en la que van a caer la mayoría de los coeficientes que podamos descartar. Es decir, hay coeficientes que tienen una contribución de energía muy pequeña para el total de la imagen, y estos caen alrededor de 0, que es el cruce de estos dos ejes. Por lo tanto, a la salida, es decir, todo lo que está en el eje horizontal en la elipse se va a poder concentrar en 0 a la salida, truncar. He aquí el origen de la distorsión cuando se trabaja en esquemas de compresión con pérdidas. Si nosotros no tenemos cuidado en agrupar selectivamente los coeficientes importantes y no importantes, vamos a tener el grave problema de que vamos a truncar componentes de frecuencia que sí vemos, y ahí donde precisamente introduciremos un error mayor o menor. Es precisamente en esta etapa del proceso donde se empieza a diferenciar entre un sistema y otro de televisión digital. La gran inversión de las compañías que se dedican a la fabricación de sistemas digitales de televisión se ubica en buena parte en el diseño de los cuantizadores que nos van a permitir seleccionar qué información es descartable y qué no. Precisamente es el meollo de la compresión de imágenes, bueno, obviamente añadido a otra serie de detalles que se van a seguir analizando durante el curso,
Pero uno de los más importantes es precisamente el diseño del cuantizador. ¿Cómo vamos a diseñar este cuantizador para que descarte la información perceptualmente no visible? Muy bien. Este cuantizador que acabamos de revisar se aplica en forma de matriz a cada uno de los bloques de 8 por 8 de la señal transformada. Cuando aplicamos el cuantizador, aumentamos la redundancia de código. Esto lo vamos a apreciar a continuación. Este es el proceso de cuantización. No se preocupen, en un momento ilustramos las matrices. La matriz que aparece en la pantalla en la esquina superior izquierda es nuestra matriz de coeficientes. Esto es lo que egresa de la transformación. Esta es energía en el espectro de frecuencia. Cada uno de los elementos de la matriz se divide por un factor que corresponde a cada uno de sus componentes de frecuencia. No es una división matricial como la concebimos en matemáticas, es un producto punto. Digamos, esta componente de frecuencia se va a dividir específicamente por este valor. Y este valor, para su división, es el que ha costado miles, millones de dólares a las compañías desarrollar. ¿Por qué 26 y por qué no otro valor? Porque se ha demostrado que efectivamente este valor es el que es óptimo para atenuar cualquier componente de frecuencia que caiga dentro del espectro de frecuencia en 2 dimensiones de la imagen. Hay una razón para esta matriz de cuantización y esa razón es una serie de evaluaciones del comportamiento de la visión y de los televidentes a la hora de revisar imágenes de televisión. Estas matrices de cuantización se diseñaron en el comité de la norma MPEG, que vamos a abordar la próxima sesión, teniendo las estadísticas de 15 a 20 mil televidentes que aportaron una evaluación subjetiva sobre cómo veían la televisión o las secuencias que se les presentaban con ya sea este valor 26, ya sea un valor 40, ya sea un valor 30, en fin. Para cada uno de estos elementos de la imagen se diseña una prueba similar y se obtienen matrices resultado que son promedio. Después de la división, la matriz cuantizada es la que aparece a la derecha en sus pantallas y vamos a revisar cada una de ellas. Por un lado, tenemos el espectro de frecuencia. Esta es la matriz que ya conocemos. Muy bien. Esta matriz la dividimos de manera escalar, punto a punto, de manera que cada uno de los coeficientes se pondera desde 8, que es una ponderación moderada, hasta 83, que es la ponderación máxima. Es una ponderación, es un recorte abrupto de la energía de la señal, pero esta componente, que es la más alta del espectro de frecuencia, normalmente ningún ser humano puede verla. El resultado de esta ponderación es precisamente una matriz cuantizada. Estos son los coeficientes de la transformada discreta de coseno. Y si pueden observar ustedes, precisamente hay una gran cantidad de ceros en toda la matriz. Esta gran cantidad de ceros son los que nos permiten precisamente llevar a cabo la compresión. Recuerden que la matriz de cuantización se va a transmitir al receptor y una vez que está en el receptor, precisamente va a poderse multiplicar píxel a píxel cada uno de estos valores de la matriz cuantizada para llegar aproximadamente a la matriz que dio origen a estos coeficientes del espectro de frecuencia. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya pasamos por el proceso de cuantización, tenemos la matriz resultante de la cuantización y esa matriz resultante de la cuantización vamos a tener que convertirla de ser matriz a ser vector, y precisamente al ser vector vamos a tener una secuencia de datos que corresponden a la contribución de la energía de cada una de las frecuencias de la señal. Es decir,
vamos a pasar de matriz a vector para después ubicarnos en la codificación de longitud variable. El paso no se hace de cualquier forma, hay métodos para transformar de matriz a vector la señal. Precisamente este es el zigzag o tradicional, que es el primero que se usó y muy probablemente el que estamos usando en este momento. Y hay otros esquemas alternativos que recorren la matriz de una manera diferente, tratando de agrupar la energía de los coeficientes de la siguiente manera. Vean ustedes, esta es nuestra matriz original de cuantización. Esto es lo que vamos a cambiar a vector. Y vean ustedes la diferencia entre el zigzag y el alternativo. Los coeficientes de mayor energía se siguen concentrando en la parte, en la primera parte de la secuencia, en ambos casos. Y lo que buscamos aquí es precisamente que haya la mayor cantidad de recorridos de ceros, es decir, que buscamos que aparezcan muchos ceros en cadena para poder aplicar técnicas de codificación de longitud variable. Recuerden que si aparecen muchos ceros hay redundancia de código porque es un mismo valor y 0 pues solamente necesita un bit para su representación, cuando el 124 pues necesita 8 bits para su representación. Lo que buscaríamos ahora es pasar a la codificación de longitud variable una vez que ya tenemos la matriz cuantizada. En este momento el doctor Ciro va a pasar a una barra de preguntas y respuestas. Bien, tenemos en este momento una serie de preguntas que nos han llegado de diferentes partes. La primera de ellas, maestro, viene de el CETE. Dice, el enmascaramiento en audio no se entendió porque bajaron y distorsionaron la voz del conductor. Creo que era lo que usted quería lograr. Precisamente eso era lo que buscábamos lograr. No es que se haya reducido la voz. Lo que sucede es que yo seguía hablando normalmente, pero el tono de 1000 Hz que estuvo presente fue precisamente el que ocultó mi voz. Ese era el efecto precisamente de un enmascaramiento. Un tono predominante en cualquiera de las frecuencias enmascara a todo lo que esté alrededor de él y que tenga menor magnitud. Si yo hubiera gritado en ese momento o subido el tono de voz lo suficiente, probablemente yo hubiera enmascarado el tono de 1000 Hz. No fue una distorsión casual, fue intencional, precisamente provocada para ilustrar el efecto del enmascaramiento frecuencial. Bien, maestro, otra pregunta un poco relacionada de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿En qué momento se presenta una decreciente enmascaramiento temporal en la frecuencia? Enmascaramiento temporal en la frecuencia. Bien. ¿En qué momento, digamos? El enmascaramiento temporal sucede de la siguiente manera. Si en el momento en que yo hago un silencio, exactamente en ese momento, alguien dice algo de manera muy breve y baja, no lo vamos a escuchar. De hecho, hay una serie de secuencias de audio que lo que hacen es precisamente después de, por decir algún timbal, aparece un oboe en un tono do 5 y con una magnitud mucho menor a la del timbal precisamente se ve enmascarado. Esto sucede en el dominio del tiempo y al suceder en el dominio del tiempo la apreciación es en milisegundos. Obviamente esto parecería difícil de apreciar, pero se aprecia más con instrumentos musicales. Bien, maestro, una pregunta igualmente de la Universidad del Claustro de Sor Juana. ¿Cómo se involucra la teoría de fractales en la redundancia de píxeles? ¿Actualmente se considera la transformada de Ondeleta? Sí, son las dos técnicas alternativas que más se están utilizando. La transformada de ondeletas, ondículas o wavelets, como se les conoce, utilizan precisamente la posibilidad de atacar la resolución múltiple para abordar primero los segmentos grandes de imagen, posteriormente los segmentos donde hay contornos. Los fractales trabajan un poco diferente, trabajan a través de las transformaciones afines, y una transformación afín lo que busca es encontrar las similitudes tanto en tamaño como en forma de segmentos de la imagen y buscar escalar, es decir, aumentar el tamaño, reducir el tamaño y rotar estos segmentos de imagen para buscar sus segmentos símiles dentro del contexto de la imagen y después codificar las posiciones de esos segmentos. Bien, maestro, tenemos una interacción por medio de correo digital a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Nos pregunta respecto a lo que sería el ancho de banda del audio digital de 20 a 20K, o sacrifica un poco para reducir el ancho de banda. Y segundo, relacionado con lo mismo, si en colores se restringe igualmente algo o es posible observar toda la gama de colores permitidos. Ok, por un lado el ancho de banda del audio digital es de alrededor de 1.5 megabits por segundo cuando no es comprimido y muestreado a 16 bits a 44.1 kilohertz. El ancho de banda se restringe en la codificación, es decir, MPEG 1 y MPEG 2, sobre todo MPEG 1 restringe el ancho de banda alrededor de 256 kilobits por segundo en vez del 1.5 que ingresa como fuente. Pero no es tanto una restricción, sino es un resultado de la compresión. Se toma el ancho de banda de 20 a 20 kHz, solamente en los sistemas telefónicos sí se restringe por su medio, precisamente. Están hechos para transmitir voz, no están hechos para transmitir audio. Y por otro lado, el mapa de colores o el espectro de colores, hay una carta internacional de colorimetría y la televisión precisamente utiliza un segmento de esa carta internacional, es decir, define solamente sus colores primarios y un mapa a raíz de esos colores primarios. De por sí ya estamos restringiendo la gama de colores. Ahora, por otro lado, los sistemas de televisión digital lo que hacen es submuestrear el croma, como lo vimos en el esquema 422 y 420, y el mapa de colores en sí es un poco más restrictivo. Sin embargo, comparativamente con la televisión analógica no hay diferencia en color. Bien, maestro. Una última observación que también les pedimos que nos hagan llegar a esta interactividad del programa de parte del CET de la Ciudad de México. Siendo un seminario técnico como lo es este, no importa la calidad de la transmisión, quisiera contestarle a la persona del CT que efectivamente sí importa la calidad. Lo que se hizo en este caso particular fue tomar la determinación de transmitir a través de una red privada de videoconferencia con ancho de banda muy reducido para poder mostrar, dado que la temática del curso es televisión digital, se quieren demostrar todos los efectos de alguna manera o artificios que aparecen por utilizar las mismas técnicas de compresión, la reducción de los anchos de bando, la bloquificación de imágenes, los problemas que aparecen cuando hay cambios súbitos de escena, todas aquellas pequeñas distorsiones o artefactos llamados así como se llaman que aparecen cuando utilizamos estos sistemas de ancho de banda reducidos. En la cuarta sesión veremos que los sistemas de televisión digital comerciales que aparecerán en el mercado a partir de 98 superan todas estas limitaciones. Sin embargo, en esta ocasión se tomó la determinación, le repito una vez más, de utilizar la interacción y la interconexión de un sistema limitado con el sistema de televisión, y de esta manera podemos fácilmente hacerles conscientes de que el principal motivo de este curso es conocer de fondo, con todo y su problemática, los sistemas de televisión digital. Bien, dicho lo cual, quisiera continuar entonces con el próximo segmento del programa. Maestro. Ok, muchas gracias. Ya hemos analizado la transformación del espacio a la frecuencia a través de la DCT. Hemos analizado a los cuantizadores y la restricción que imponen sobre la señal que egresa de la transformada. Ya tenemos un vector de coeficientes cuantizados, así que ahora estamos en posibilidad de analizar los codificadores, es decir, el método en el cual la serie de coeficientes cuantizados se convierte a una representación mucho más eficiente, y es precisamente donde se logra la compresión, donde se completa el esquema de compresión de imágenes. La idea atrás de la codificación es que necesitamos minimizar la cantidad de bits necesarios para representar la salida del cuantizador, es decir, esta serie de coeficientes cuantizados trataremos de buscar una representación mucho más eficiente, y es aquí donde podemos, en esta etapa, en este segmento de la exposición, donde podremos contestar la pregunta de cómo reconocer cuál es el código que llega. Bien, variando la longitud del código de cada coeficiente cuantizado correspondiente a un píxel,
en función de la estadística de la aparición del píxel en la imagen, más que del píxel, del coeficiente cuantizado, es decir, del código. Si tenemos 16 códigos, pues vamos a buscar que la aparición de cada uno de esos 16 códigos sea conocida para poder hacer ciertos ajustes a su aparición en función de la longitud que vamos a asignar. Vamos a explicar básicamente el concepto tras de la codificación. Dependiendo de la probabilidad de aparición de cada uno de los valores de salida del cuantizador, obviamente esperaríamos que códigos de longitud más corta correspondan a símbolos que más aparecen. Si tenemos una imagen totalmente en blanco, como sería la que aparece ahora en sus pantallas, esta imagen que es totalmente en blanco, nosotros no necesitamos 8 bits por píxel para poder trabajarla, ¿sí? Lo que necesitamos es básicamente 1 bit por píxel en la representación en frecuencia para poder transmitirla. Obviamente cuando empiezan a aparecer detalles en la imagen, como la imagen que ustedes están viendo, que tiene 3 tonos, el blanco del fondo, el rojo y el negro. En esta ocasión necesitaríamos escasamente 4 o 5 códigos cuya probabilidad de aparición variaría y haríamos códigos más cortos para los más frecuentes y menos cortos para los menos frecuentes. Este es un codificador Huffman típico para 8 símbolos. Vamos a analizar sección por sección al mismo. Este es el diagrama general donde por un lado en esta sección se acomodan los 8 códigos, en este caso 8 símbolos, que podrían ser ¿qué? 8 niveles de gris, 8 valores de coeficiente cuantizado, ¿sí? Simplemente 8 símbolos de la manera más general. Estos 8 símbolos van a tener una probabilidad de aparición en el total de la imagen que se estructura en este punto, ¿sí? Esta columna es la columna de las probabilidades de aparición. Lo que vamos a hacer es ir combinando las probabilidades en una estructura de árbol hasta lograr llegar a juntar en una probabilidad de 1.00, es decir, la probabilidad 1, el total de los coeficientes que vamos a trabajar. Bien, vamos a analizar esto en detalle. Tenemos esta secuencia de símbolos, vean ustedes, aquí están los símbolos apareciendo en esta columna, y lo que está asociado a ellos es su probabilidad de aparición. Punto 30, punto 23, punto 15 y así sucesivamente hacia abajo. ¿Qué quiere decir una probabilidad de punto 30? Una probabilidad de punto 30 significa que el 30% de los coeficientes de esa imagen tienen este valor simbólico, ¿sí? El 23% tienen este otro valor simbólico y es así sucesivamente 15%, 8%, 6%, 6% y 6% para estos dos últimos símbolos. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Ir emigrando por secciones, juntando dos probabilidades y su suma, 0.06 más 0.06 es 0.12, la vamos a poner en la siguiente sección. Esto se podrá apreciar mejor en la lámina. Y esta lámina precisamente en su segunda sección nos da las probabilidades donde aquí aparece 0.12. Es necesario resaltar, ¿ok? Así sucesivamente se van a ir sumando para las siguientes secciones. Vean ustedes que aquí 0.06 y 0.06 va a dar 0.12 en este punto. Y 0.15 más 0.12 van a darnos 0.27 en este punto.
Vamos a revisarlo más detalladamente, puesto que en su pantalla no se aprecia del todo. Esta es la sección 3, en donde ya aquí tenemos el punto 12. Posteriormente, este punto 12 y punto 8 van a ser punto 20. Este punto 15 y punto 12 van a darnos punto 27. Y así sucesivamente vamos construyendo el árbol hasta que tenemos punto 43 y punto 57. ¿Cuál es el siguiente paso? Reordenar este árbol binario que hemos construido para desdoblar. Ustedes se fijaron que había punto 43 y punto 57 en manera invertida en la lámina anterior. Vean, aquí está punto 43, es uno de los símbolos, y punto 57. Los vamos a desdoblar y lo que vamos a hacer es reacomodar todo de manera que siempre en forma binaria se vaya partiendo el árbol, para al final asignar una serie de códigos que son los que aparecen aquí. Estos códigos corresponden a los nuevos valores de cada uno de esos símbolos que originalmente se introdujeron al sistema. Es decir, el símbolo B1, no importa cuál fue ese símbolo, por su probabilidad de aparición de 23%, se le asigna un código muy corto, y esto es lógico obviamente porque quedamos en que los símbolos cuya aparición era más frecuente tendrían códigos más cortos. Vemos aquí punto 23 y punto 30. Estos símbolos son los más cortos y sucesivamente se irán agregando símbolos, se irán agregando símbolos de manera binaria, es decir, a esta primera rama del árbol se les pone a todos 0, a la segunda rama se les pondrá a todos 1 en su construcción. Vean ahora la siguiente bifurcación de la rama, que es esta, provocará que a estos dos se les agregue, a estos tres, perdón, se les agregue un 1, porque forman parte de la siguiente bifurcación, y así sucesivamente se van a ir agregando ceros y unos conforme se vaya bifurcando el árbol. ¿Qué vamos a lograr con esto? Tener códigos únicos e irrepetibles en una secuencia de bits que va a representar los códigos de la matriz cuantizada. Bien, para la persona que nos hizo el favor de preguntarnos hace unos momentos, ¿cómo era que no se confundían? ¿Cómo era que uno no representaba al otro? Podremos observar precisamente que aquí aparece, véanlo ustedes, el mismo código. Dirán, bueno, sí, efectivamente sí se confunden. No, efectivamente no se confunden, a pesar de que aquí hay un tercero. ¿Por qué? Porque el decodificador de longitud variable está diseñado para entender ciertas marcas de sincronía y a partir de ahí empezar a decodificar las secuencias únicas e irrepetibles que aparecieron en su pantalla. Es decir, el codificador de longitud variable lo que hace es asignar códigos únicos e irrepetibles, para cada uno de los símbolos presentes en la señal. El decodificador está diseñado de tal manera que decodifique, entienda, interprete dentro de una secuencia de bits, bit por bit, va construyendo cada uno de los códigos recibidos que corresponden a uno de los símbolos. En el momento en que por alguna causa, ustedes saben que siempre hay errores de bits en una transmisión digital, en el momento en que por alguna causa este método o este mecanismo falle, se cierra la secuencia, se envía una señal de error, se recupera el código y se vuelve a transmitir, ¿sí? Es decir, no se vuelve a transmitir todo ese segmento. Lo que se hace es que se recupera hasta donde estuvo bien, se interpola tratando de encontrar un código, o simplemente se pone una marca de que no estuvo bien y se continúa adelante. Muy bien. Las ventajas. Obviamente, códigos más cortos para las componentes más
frecuentes y son los códigos más cortos posibles. Las desventajas: idealmente sería necesario diseñar un código Hoffman para cada imagen. Para eso existe la codificación por longitud recorrida, que emerge de las técnicas de codificación para fax y que opera sobre los 64 elementos del vector resultante en cada una de las matrices. El fax funciona en binario, es decir, hay ceros o unos dependiendo si hay papel o hay tinta. De igual manera se toma en este caso en cuenta las largas recorridas de cero y los coeficientes que se encuentran a los extremos. ¿Sí? Estos dos coeficientes limitan la cadena de ceros que se encontró entre ellos. Entonces se asignan pares de longitud recorrida a cada una de estas secuencias. Por ejemplo, aquí nos encontramos con una recorrida de 6 ceros y un 2, misma que debe estar apareciendo aproximadamente por aquí. En fin, la idea es ilustrar que para 64 códigos que emigraron de la conversión a vector, que corresponden todavía a los coeficientes cuantizados, es posible representarlos con 34 códigos de pares de longitud recorrida. De entrada, por el solo hecho de representar pares ya tenemos una ganancia. En este momento entonces se introduce la codificación de longitud variable, precisamente para dar la ganancia en el código que se busca. Aquí tenemos unos segmentos de la tabla de longitud variable, lo vamos a apreciar aquí, y precisamente combinaciones de longitudes recorridas y valores de intensidad que se han encontrado son los códigos que ustedes están viendo aquí. Son los menos largos, es decir, códigos más cortos, códigos más largos para las secuencias que no se encuentran muy frecuentemente. Además, se tienen secuencias especiales que nos permiten tener valores de fin de bloque, es decir, hay 64 elementos del vector y eso lo conocemos. Si antes de esos 64 se encuentran puros ceros, se pone una secuencia de fin de bloque y se evita transmitir todos esos ceros como una longitud recorrida. Y además hay una secuencia de escape que permite codificar en 6 bits el valor de luminancia cuando este valor de luminancia escapa de los rangos establecidos en las tablas. Estas tablas son tablas convencionales establecidas en la norma y sacrifican hasta cierto punto la tasa de compresión que puede lograrse a cambio de tener la generalidad para todas las imágenes, que era lo que no se tenía cuando teníamos Hoffman, precisamente, que era para cada uno de ellos. Bien, doctor, vamos a pasar a una serie de preguntas. Si bien tenemos una serie de preguntas que nos han llegado, algunas de ellas por correo electrónico, agradecemos la utilización de este medio para podernos comunicar. La primera de ellas viene de Mario Ramírez, de la Ciudad de México, del CETE. Maestro, ¿por qué optar por la transformada de coseno discreto y cuál es el fundamento para utilizarla? Bien, la transformada discreta de coseno se trabaja y se domina alrededor de 1970-71 por el investigador Ramamohan Rao. Y él logra demostrar que para una imagen es la herramienta matemática que mejor se aproxima a la transformación óptima en el dominio de la frecuencia, óptima en el sentido de la decorrelación o la eliminación de la redundancia entre píxeles para una imagen dada. Es decir, es la mejor herramienta matemática que existe para decorrelacionar una imagen después de la óptima que se conoce como la transformada de Carnot-Loeb, KLT. Esta es la óptima, la subóptima mejor es la transformada discreta. Ese es el fundamento de su uso. Tenemos igualmente una interacción con la TV UNAM de la Ciudad de México. ¿Por qué específicamente se seleccionó la codificación Huffman y no alguna otra, maestro? Muy bien, la codificación Hoffman precisamente también ha demostrado ser, en el sentido de la entropía de la señal, es decir, la cantidad de información de la señal, ha demostrado ser la herramienta que mejor
que mejor explota la estadística de la imagen. Hay otros esquemas, precisamente el Q-Coder que inventó IBM hace algunos años, aproximadamente 10, que son codificadores aritméticos que no toman en cuenta la información de la señal como información, es decir, no abordan la teoría de la información, simplemente abordan la teoría matemática. Demostró ser más eficiente, la patente la siguen poseyendo ellos, pero en el sentido comercial la codificación Huffman demostró ser sumamente eficiente desde el punto de vista de la teoría de la información. Es por eso que se utiliza. Quisiéramos nuevamente invitar a la participación de todos ustedes. Invitamos a nuestra teleaula en Panamá para que participe con nosotros en esta ocasión. Y finalmente recibimos una felicitación de parte del ingeniero Carlos González por medio de correo electrónico. Él trabaja en el CETE, en la unidad de postproducción Quali. Él está acostumbrado a trabajar con señales de tipo D1, D2, D3 y se le hace que esta dinámica que usted establece, maestro, es algo muy importante para poder lograr con la comprensión de este tema que de alguna manera cambia el curso total de lo que es los sistemas de televisión tradicional. Lo felicita y con esto quisiera dar pie también a otra pregunta local en cuanto a por qué en ciertos momentos varía la calidad del enfoque de las cámaras, la que se utiliza con usted y la que se utiliza en la toma de 2, etcétera. Esto quisiera contestarlo en el sentido de que las cámaras que estamos utilizando son las cámaras de nuestro sistema de videoconferencia, las cuales tienen una resolución limitada y las estamos complementando con cámaras de tipo semiprofesional que de alguna manera nos dan una mejor calidad, principalmente cuando se enfoca al expositor. Bien, en estos momentos aparecen en su pantalla los teléfonos a los cuales los invitamos a que nos acompañen, que estén con nosotros. Aparecerá igualmente los teléfonos para el fax, en el cual les agradeceremos nos hagan llegar sus preguntas, observaciones en cuanto a la dinámica del curso, en cuanto al contenido y en cuanto a los efectos especiales que de alguna manera se están produciendo frente a sus ojos. Es completamente intencional, ingenieros. Y finalmente vamos a aparecer igualmente las direcciones de correo electrónico de las cuales ya hemos empezado a tener interacción y que para nosotros es sumamente importante porque vamos a poder continuar con este contacto a posteriori de una manera muy sencilla, muy eficiente. Vamos en un momento